Hola, buenos días. Pues en nombre del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología les quería dar la bienvenida a ustedes y a quienes nos acompañan a través de la retransmisión en directo en streaming. Y les quería agradecer su asistencia a esta charla que se enmarca en la 8ª edición ya del ciclo Ciencia en Primera Persona, organizado por el Museo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y le quería agradecer especialmente su asistencia a nuestra conferenciante de hoy, a Nuria Campillo. Y nada, ya a continuación les dejo con el delegado institucional del CSIC en Madrid, Enrique Sastre, quien presentará a nuestra conferenciante de hoy. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días. Mi nombre es Enrique Sastre, soy delegado institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunidad de Madrid y colaboramos con el museo en la organización de estos ciclos de conferencias que estamos ya en la 8ª edición. Como yo creo que muchos sabéis, el CSIC, el Consejo, es el organismo público de investigación en España más grande. Cuenta en este momento con más de 15.000 personas trabajando en toda la geografía española, en todas las comunidades, desde investigadores, técnicos, gestión, etcétera, etcétera. Trabajamos en todos los campos de la ciencia, en todos los campos de la investigación, desde humanidades, arqueología, historia, filosofía, hasta todas las ciencias más clásicas de química, física, biología, medicina, etcétera. Cubre todos los ámbitos del saber. Como digo, hay un montón de investigadores en todas las áreas. Hay 125 institutos distribuidos por toda España y como os digo, pues desde hace 8 años ya colaboramos con el museo en este ciclo de conferencias, que son unas 10 conferencias al año, los primeros, segundos domingos de cada mes, y con distintas temáticas, como que es el CSIC, pues distintas temáticas. Hoy tenemos el placer y el honor de contar con una de las investigadoras del Centro de Investigaciones Biológicas, Margarita Salas, que es Nuria Campillo, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que estábamos hablando ahora, ha estado recientemente también en comisión de servicio trabajando en el Instituto de Ciencias Matemáticas. El CSIC también es un instituto mixto con la Universidad Autónoma, la Universidad Complutense y la Universidad Carlos III, que ha estado ahí también una estancia durante un tiempo, relativamente 3 años, exactamente. Sus líneas de investigación tengo aquí que se centran en el diseño, síntesis y evaluación farmacológica de nuevos compuestos como potenciales fármacos para trastornos neurodegenerativos y enfermedades desatendidas. Y además está muy interesada como lo vamos a ver en la charla, en el uso de redes neuronales artificiales para la predicción de las propiedades biológicas de estos fármacos. Es decir, diseño y desarrollo de fármacos con inteligencia artificial y con técnicas computacionales. Es autora desde el punto de vista científico y lo que nos interesa a los científicos muchas veces, que miramos ahí los numeritos, pues es autora de más de un centenar de publicaciones, tiene varias patentes licenciadas y además es cofundadora de una empresa de base tecnológica, una spin-off, que se llama Altenea Biotech. Además de toda esta actividad, Nuria tiene una actividad muy grande también en divulgación. Lo vamos a comprobar ahora, es una excelente divulgadora y además es fundadora, quiero vamos a mencionarlo, de la Asociación Ciencia con 3 Encantos. Me imagino es un nombre. Como os decía, fundó la empresa esta de base tecnológica Altenea, que se dedica a la solución de problemas relacionados con la industria química mediante inteligencia artificial. No le quito más tiempo. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí hoy. Nuria, por ti. Bueno, muchas gracias por esta presentación y por invitarme aquí. Para mí es un placer. Estaba hablando antes con Emilio, yo soy Alcobendas, y para mí es un placer y un honor estar aquí. Además, hemos venido con nuestras hijas un montón de veces, así que realmente estoy encantada. Así que muchísimas gracias. Bueno, la charla voy a hacer una pequeña introducción de cómo ha ido evolucionando la inteligencia artificial para después explicar qué es y ver qué aplicaciones tiene, sobre todo en salud. La inteligencia artificial está conviviendo con nosotros, ¿no?, a través del robot, siempre malos, malísimos, excepto alguna honrosa excepción, desde hace décadas, en parte gracias tanto al cine como a la literatura. Fijaros, la primera película que ya habla de robots es de 1920. Es una producción alemana y es buena. Y ya que los robots, evidentemente, siguen siendo malos, tienen esclavizado a parte de la sociedad, a los trabajadores. Desde este momento hasta nuestra época, hemos podido disfrutar
de la inteligencia artificial en infinitas formas y colores, gracias, como os decía, tanto literatura como películas, ¿no? De esto saco dos conclusiones. Una es nuestra pasión, ¿no? Y fascinación por el mundo de los robots. Realmente llevamos, ahora vamos a ver un ejemplo, llevamos siglos intentando tener robots, autómatas que hagan cosas parecidas a nosotros. Es verdad que tenemos una relación compleja porque a la vez también nos da un poco de miedo, ¿no? De reparo, pero es esa dualidad. Y por otro es que la inteligencia artificial ha venido ya para quedarse. Como os digo, eso de la inteligencia artificial y los robots no es nuevo. Nos podemos, poder remontar a Da Vinci, pero incluso ya antes ya hay escritos donde se ve que la gente intentaba hacer robot, ¿no? Da Vinci hizo lo que se considera que es el primer robot de la historia, que es un autómata guerrero. Conseguía, por lo visto, moverse. El autómata como tal no ha llegado a nuestros tiempos, pero sí el boceto donde se explicaba, que se encontró en 1950. Ahora ha habido científicos que han replicado el guerrero este y es increíble. Se supone que tienen que tener una experiencia y un conocimiento en biomecánica alucinante. Pero bueno, estamos hablando de Da Vinci, que lo consiguió prácticamente todo. Si nos vamos un poquito más años después, tenemos a Descartes. Descartes se le considera el padre, ¿no?, de la automatización. De hecho, tiene varios estudios donde pone de manifiesto, analiza nuestro comportamiento humano en relación al meramente, él suponía, al meramente animal y autómata, ¿no? Escribió este libro, por ejemplo, El Tratado del Hombre, donde hacía toda esta discusión, pero no lo llegó a publicar por miedo a la Inquisición. Hay una leyenda donde se explica un poco la fascinación que tenía Descartes, ¿no?, por los robots. Tenía una hija de 5 años que murió. Y entonces lo que la leyenda esta cuenta es que construyó una muñeca autómata que conseguía moverse y que viajaba con él allá donde iba Descartes, se llevaba su muñeca. En uno de estos viajes en alta mar, los marineros, claro, oían ruidos extraños que venían del camarote de Descartes y se quejaron al capitán. El capitán fue y efectivamente vio a la muñeca, claro, pensando que aquello era, fijaros, estamos hablando del siglo XVII, un artilugio del demonio, la tiró por la borda. Las malas lenguas cuentan que acto seguido el capitán fue también porque Descartes estaba muy enfadado. Pero lo que nos demuestra es su fascinación. En 1760 aparece este autómata que lo llaman el Turco, que es un ajedrecista. Viajó por todas las cortes más importantes, retando a grandes personalidades. De hecho, por lo visto, jugó incluso con Napoleón, ¿no? Y, bueno, ganaba todas las partidas de ajedrez. Años más tarde, se vio que el Turco pues, tenía cierto truco y que dentro de la caja había una persona, estaba el especialista, ¿no? Pero nos vuelve a mostrar esa fascinación por hacer estas máquinas autómatas e inteligentes que intenten, ¿no?, imitar nuestro comportamiento. Nos venimos a Japón, están las muñecas autómatas. De hecho, fijaros que hace unas semanas fui a una charla de una especialista en robótica y ponía como ejemplo que estas primeras muñecas autómatas son casi el prototipo, no se llama prototipo, el proto-robot asistencial. ¿Por qué? Porque veis aquí, eran capaces de moverse, llevar la tetera, la taza de té y servir. Si nos venimos ahora a España a hacer un poco de patria, que siempre nos olvidamos de nuestros grandes sabios, tenemos a Torres Quevedo. Se le considera realmente así el padre de una protointeligencia artificial. Fue capaz de vislumbrar el potencial que iba a tener. Aquí os muestro algunos de fue un inventor total, y os muestro algunos de sus inventos, pero el que voy a comentar es una máquina igual de ajedrez.
De hecho, se le puede considerar el primer videojuego. En esta máquina, bueno, es 1912-20, es la misma, lo único que cambia es el formato, ¿no? Vamos a poner este vídeo. Se jugaban las últimas partidas de ajedrez. Podéis ver, está muy oscuro, pero veis cómo, claro, las fichas se van moviendo ellas solas. Tenía al público completamente entregado a esta máquina, ¿no? Y luego, ya ahora en nuestra época más moderna, tenemos en 1930 lo que se considera realmente el primer robot de la historia moderna, ¿no? Este robot, que ahora os pongo el vídeo, medía como unos 2 metros, 130 kilos y era capaz de caminar, decir hasta 700 palabras y con esa fascinación que os digo, que imiten nuestro comportamiento, le habían enseñado a fumar. Y era capaz de moverse, lo mismo, fue toda una revolución, ¿no? Pero realmente no es hasta 1950, con Alan Turing, cuando se establecen las bases de la inteligencia artificial. Y es en un artículo donde plantea una pregunta que parece muy sencilla. ¿Puede una máquina pensar? Pero es muy compleja de demostrar. Entonces, en ese artículo lo que propone o lo que desarrolla es un test para ver si las máquinas realmente pueden ser inteligentes. Este test, que se llama el juego de la imitación o el test de Turing, lo que trata es una máquina se puede considerar inteligente si es capaz de hacerse pasar por otro ser humano y engañar a la persona que tiene enfrente, respondiendo un conjunto de preguntas. Fijaros si es tan importante que todavía se utiliza a día de hoy, se utilizan o versiones de este test y se sigue investigando. Y que realmente fue la semilla de la inteligencia artificial. Aunque no es Turing quien acuña el término, ¿no?, de inteligencia artificial, sino que es McCarthy, años más tarde, como la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Hablamos mucho, ¿no?, de inteligencia artificial. De hecho, prácticamente todos los días hay una noticia en la radio, en los periódicos, sobre la inteligencia artificial. Pero ¿realmente sabemos lo que es la inteligencia artificial? Vale, pues es el desarrollo e implementación de herramientas, de algoritmos, modelos matemáticos que permiten a estas máquinas, sistemas tecnológicos, comportarse con inteligencia, es decir, imitar de alguna forma nuestro comportamiento racional. Siempre lo digo, suponer que todos somos racionales es mucho suponer, viendo las noticias y viendo cómo va el mundo, pero lo que se intenta es que tengan ese comportamiento, es decir, que tengan sean de razonar, aprender y una capacidad de planificar. Con estos modelos matemáticos, con estas herramientas, ¿qué nos permite? Nos permite que la máquina percibe su entorno, ¿vale? Percibe su entorno, recibe los datos puede ser una imagen, puede ser la voz, puede ser la escritura, los transforma, los procesa y nos da una respuesta al problema, a la pregunta que se haya planteado. Vamos a ver un vídeo que es de una entrevista que hace Pablo Motos a una de las robots más avanzadas, se llama Sofía, es una robot asistencial. Para intentar cuidar a las personas mayores, ¿no? Cuéntanos una cosa, Sofía. ¿Para qué has sido tú creada? Para interactuar con vosotros. Por eso nos parecemos. Así mi inteligencia y la vuestra se pueden sumar, y juntos nos acostumbramos a colaborar pensando en el futuro. Ajá. ¿Veis? Es decir, ¿qué hace Sofía? Sofía está interaccionando con su ambiente, con su entorno, mejor dicho, perdonad, que es Pablo Motos, le hace una pregunta, ella procesa esa pregunta a su lenguaje, que es numérico, y da una respuesta, ¿vale? ¿Y cómo conseguimos eso? ¿Vale? Porque la inteligencia artificial tiene dos componentes, la virtual, que es esos modelos, esos algoritmos para que aprendan, y la componente física, que es lo que vemos. Bien, entonces, esa componente virtual se llama, como os digo, algoritmos, ¿no? Para que sean capaces de aprender. Es el aprendizaje automático. Lo que hace es que permite que las máquinas aprendan en base a ejemplos, igual que nosotros hemos aprendido cuando éramos pequeños. ¿Cómo hacemos? Con muchos ejemplos, muchas experiencias, vamos aprendiendo, de forma que cuando nos enfrentamos a algo nuevo, somos capaces de responder. Porque con las máquinas pasa lo mismo, ¿no? Se les da mucha cantidad de información, de ejemplos, y una vez que aprenden, son capaces después generalizar. Hay diferentes formas de aprender.
como nosotros. Aquí os voy a contar dos, que son los que más se utilizan en salud, ¿no? Pero como os digo, hay infinidad de algoritmos que se pueden utilizar. Tenemos el supervisado y no supervisado. El supervisado se utiliza para, bueno, tareas de clasificación o para predecir. ¿Y cómo funciona? Nosotros le damos, ¿sí? Infinidad, por ejemplo, este es un ejemplo, infinidad de imágenes de animales. Aquí pongo 4 para no poner mucho, pero se le da. ¿Veis? Es un perro, un gato, creo que es una urraca, pero yo de pájaros tampoco sé mucho. Entonces, una vez que ha aprendido el modelo con toda esa información, claro, daros cuenta que necesitamos un agente externo, ¿vale? Que es el profesor, que son esos datos etiquetados. Es decir, yo le doy la imagen y además le tengo que decir, esto es un perro, esto es un gato. Esos datos es el agente externo, es quien realmente le está enseñando. Una vez que ha aprendido, daros cuenta que tengo que validarlo para saber si me puedo fiar o no. Luego vamos a verlo con muchas aplicaciones, si me puedo fiar de mi modelo. Es decir, que le doy un conjunto de validación. Estas imágenes no las he visto y es capaz de predecirme que es un perro o que es un gato, ¿vale? Entonces os dais cuenta que tengo la imagen y esa imagen está etiquetada. Esa etiqueta es el agente externo, es el profesor quien les está enseñando, ¿vale? A minimizar el error. Nosotros en clase, ¿qué hacemos? El profe nos enseña la asignatura, luego hacemos los exámenes para, aquí es optimizar la nota, ¿no? Cuanto más nota, mejor. Aquí es al revés, minimizar el error, ¿vale? En lo supervisado, no hay profe, tienes que aprender tú solo. Es un poco más complicado, ¿vale? Es decir, que no son los datos sin etiqueta. Entonces les damos un montón de datos. Claro, ¿qué pasa? Si no me das nada, pues lo único que puedo hacer, lo único entre comillas, que es mucho, es voy a sacar características comunes para hacer grupos. Entonces saco patrones. No te puedo decir que eso es un pájaro porque no he aprendido, pero sí te puedo dar grupos. Veo que ese es un grupo donde tienen ciertas características comunes, aquel es otro y este es otro. Pasa lo mismo. Una vez que he aprendido, yo le tengo que dar mi conjunto de validación y me los va a clasificar. El gatito abajo, los peces y el pájaro. Entonces, ¿veis la diferencia entre uno y otro? Luego tenemos el aprendizaje profundo, Deep Learning, que seguro habéis oído hablar de él, ¿vale? Y este algoritmo está mucho más cercano a nuestra forma de razonar. Nosotros tenemos diferentes neuronas que se van interconectando y están especializadas en diferentes tareas, ¿vale? Con el Deep Learning han intentado hacer algo de esto con redes neuronales, ¿vale? Pero os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo trabajamos nosotros y cómo está haciendo el aprendizaje profundo. Cuando somos pequeños, tenemos niños y aprende que es un perro o un gato, ¿no? Uno le dices, el perro tiene 2 orejas, 2 ojos, 4 patas, ¿verdad que no? Le vamos diciendo que eso es un perro. Vuelve a aparecer otro perro, eso es un perro. El niño lo que está haciendo de forma inconsciente es extraer las características generales del perro. Y luego es capaz de, una vez que ha visto muchos perros, ¿de acuerdo? Él generalizar. Y cuando ve otro perro, va a decir perro y el papá o la mamá le dicen que sí. ¿Os dais cuenta? Es decir, que no le damos esas características. Mientras que antes con el otro aprendizaje sí, con este no. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Son redes neuronales con muchas capas y con neuronas, nodos, especializados como nosotros en diferentes áreas. Claro, hay que darle mucha información para que sea capaz de sacar esas características generales y luego poder aprender. Cuando ve una imagen de perro, que me diga, eso es un perro. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Sí. Estos algoritmos se utilizan en un montón de aplicaciones. Por ejemplo, para gestionar los créditos. Es decir, cuando pedimos un crédito, una hipoteca, ahí detrás hay un algoritmo que nos diría si nos lo da o no. Por ejemplo, cuando nos llega un correo, ¿sí? Y va a la carpeta de spam, ahí hay un algoritmo que es capaz de predecir lo que es realmente interesante o lo que es basura. Para la predicción de enfermedades, de diagnóstico, ¿de acuerdo? O bien en el desarrollo de fármacos también, que luego vamos a ver. La componente física son los robots, que pueden ser mecánicos o no mecánicos, es lo que vemos, ¿sí? Los no mecánicos, pues están todos los dispositivos de monitorización, por ejemplo, ¿vale? O asistentes virtuales como el famoso ChatGPT, que seguramente lo habéis utilizado muchos de vosotros.
Los mecánicos, bueno, pues tenemos diferentes. Están los poliarticulados, móviles. Vamos a ver, por ejemplo, los poliarticulados, alguna aplicación, ¿no? En cirugía robótica, que luego vamos a hablar un poquito más de ella, o bien para automatización de procesos. Esta imagen corresponde a un hospital en Dinamarca y es un robot que analiza las muestras de sangre. Claro, fijaros, es capaz de analizar 3.000 muestras diarias. Estamos hablando de 7 u 8 tubos por minuto. Ha agilizado ese proceso de análisis de muestras, pero además también ha disminuido el posible error humano. Aquí os voy a poner este vídeo. Es de, bueno, está el obrero que está trabajando y se da cuenta que no, que se le ha olvidado la bolsa de herramientas. ¿Veis? Ese es el robot físico, pero por debajo están todos esos algoritmos. Ha tenido que aprender que cuando le dan una orden, él tiene que coger la bolsa y buscar el camino para subir y ayudar a esa persona. Es impresionante realmente. Y luego, bueno, perdonadme, como os decía, están los poliarticulados o bien con apariencia animal y apariencia humana. Aquí os voy a poner otro vídeo que me tiene realmente, a mí sí que me tiene enamorada. Se llama Mecha, es el robot más avanzado que hay. Lo desarrollaron una empresa inglesa, Engineer, en el 2021, creo recordar. Y cada cierto tiempo van sacando vídeos de lo que hace Mecha. El que os voy a enseñar es cuando se enfrenta a un espejo y se ve reflejada. Es impresionante. Pero, como os digo, como van sacando vídeos y comentarios, una cosa apasionante. De hecho, hace unos meses en una feria, creo, no sé si en Alemania, estuvo allí y le estuvieron preguntando, también en el Mobile World Congress. Y tiene la capacidad, porque es capaz de conversar de forma natural, incluso ¿no? razonar sobre los problemas que hay en la sociedad. Y en estos congresos, claro, la gente le pregunta, porque puede hablar hasta 9 idiomas, incluido el español. Entonces le pregunta y tiene la picardía de, aunque responde, es ella quien lleva la conversación. Es ella quien lleva la conversación. Es tremendo cómo ves que está realmente interaccionando con las personas, pero que no, porque antes si veis con Pablo le preguntaba, Sofía respondía. Ella se adelanta a posibles preguntas que le van a hacer y lleva una conversación como si fuera una persona normal. Así reaccionó a Mecha, el robot con forma humana más avanzado del mundo, al verse en un espejo por primera vez. El androide sorprendió a los internautas con gestos de felicidad, sorpresa y enojo, tal y como lo haría un humano. En el video compartido por la empresa que la creó, Engineer Arts, se puede ver cómo a Mecha, al ver su reflejo, guiña el ojo, sonríe, mueve las manos y simula estar enojada. Lo que causó sorpresa a los internautas fue la manera en la que Mecha realiza dichas acciones. Claro, dicen que algunos están asustados. Y a Mecha lo que le pasa a esa gente que es asustada es lo mismo que pasa con estas imágenes. ¿Qué os provoca esta imagen o esta? Un poco de rechazo, ¿verdad? Y de miedo. Y esto tiene una explicación que se llama el Valle de la Muerte. ¿Y por qué? Es porque nos gusta que sean parecidos a nosotros los robots, pero cuando ya son tan parecidos nos hace sentir un poquito de, bueno, incomodidad. ¿Por qué? Pues hay diferentes explicaciones. De hecho, hay gente incluso que dice que esto no es verdad, ¿no? Pero una de las explicaciones es que vemos que son muy parecidos, pero el tono de la piel, los movimientos que todavía no están conseguidos completamente, vemos que no es algo vivo. Entonces, lo asociamos con inconscientemente
con muerte o con los zombies, que son los muertos vivientes o como se llamen. Entonces lo que nos causa es ese rechazo y ese es el valle de la muerte, ¿no? Bueno, hemos visto evolucionando la inteligencia artificial. ¿Qué es, no, la inteligencia artificial? Así vamos a ver ahora algunas explicaciones. Todos sois conscientes, está prácticamente en todos los ámbitos industriales. En banca, como os he dicho, por ejemplo, para gestionar créditos, detectar fraude. En educación se está utilizando también. De ciudades inteligentes, los coches sin conductor, infinidad. En energía, agricultura. Yo creo que cualquier campo ahora mismo se está aplicando la inteligencia artificial. Y, por supuesto, en el área de la salud, que, como vamos a ver, aquí en la diapositiva, se está utilizando en diferentes sectores, ¿no? Desde, por ejemplo, lo que se conoce como práctica médica, que serían los robots quirúrgicos, para hacer los ensayos clínicos, diseñar ensayos clínicos mucho más eficaces, de forma que se elige realmente los pacientes y los voluntarios para que el ensayo clínico vaya acorde con la enfermedad y con las propiedades de ese fármaco. Para el diagnóstico y tratamiento temprano, ¿no?, de enfermedades. O bien, por ejemplo, en I+D, que hemos llamado a este otro sector, en el desarrollo de fármacos, o para detectar, se está haciendo mucho trabajo, detectar pandemias que pueden venir y que no nos pillen de sopetón, como por ejemplo a lo mejor la COVID, ¿no? Incluso para organizar y gestionar los hospitales o el personal. ¿Veis que tiene aplicaciones en todos los sectores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunas aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Por ejemplo, primero vamos a ver en clínica, ¿no? Se está utilizando modelos, se desarrollan modelos para predecir lo antes posible patologías, ¿vale? Uno de estos es para saber si es un melanoma o no. Entonces, fijaros, lo que hay detrás es el aprendizaje supervisado. Se le dan miles, ¿no?, de imágenes normales que no tienen melanoma. Y además, claro, hay que darles ahora imágenes de piel que que tienen un melanoma. Muy bien, una vez que, como os digo, ese modelo ha aprendido, se valida con imágenes extra que no ha visto el modelo, ¿vale? Bueno, pues se han conseguido un modelo con estos dos parámetros, que os voy a explicar lo que es. Estos parámetros son los que tenemos que tener en cuenta para saber si me puedo fiar o no, del modelo. Es sensibilidad, que es la capacidad que tiene el modelo para predecir si una piel tiene melanoma, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, si está enferma. Eso es la sensibilidad. ¿Qué porcentaje de cuando yo le doy una imagen, qué porcentaje me va a predecir que es malo? Y luego la especificidad es el contrario, la capacidad que tiene ese modelo para identificar pieles normales. Bueno, pues fijaros que es la sensibilidad un 90%, muy alto, y aquí la especificidad igual, prácticamente un 90%. Ya se está utilizando en clínica, ¿vale? Porque además lo que hace es agilizar, claro. Ya está aprendido, está validado, y en cuando tú le das una imagen, el modelo es capaz de decirte si es un melanoma o no. Por ejemplo, para la detección de retinopatía diabética. Esta patología lo sufren los pacientes de diabetes. ¿Qué pasa? Que además al principio muchas veces, por lo visto, no hay síntomas. Cuando ya aparecen los síntomas es muy tarde y puede llegar a causar ceguera. Por lo tanto, es muy importante diagnosticar esa enfermedad lo antes posible, ¿sí? Vale, pues se ha conseguido un modelo que, de hecho, ya tanto la Unión Europea como la FDA en Estados Unidos le han dado el visto bueno, donde se validó con 30.000 imágenes extra, ¿vale? Obteniendo una sensibilidad prácticamente del 96%, es decir, le das una imagen de una retina y es capaz de decir si está enferma. La especificidad aquí es más bajita, 68%. Pero no es tan problemático, por eso le dieron el visto bueno, porque sí que es capaz de identificar si una retina está enferma o no. ¿Vale? Fijaros, con casi un 96%. Entonces, luego ya de ahí va al especialista.
Aquí os quiero dar algunos ejemplos, ¿no? Y datos. Fijaros, algoritmos que se han desarrollado para analizar las imágenes que vienen de la resonancia magnética del cerebro. Mejoran la precisión en el diagnóstico por esclerosis múltiple en un 44%. Estos son estudios que están publicados, ¿no? De hace un par de años. Y, por supuesto, reducen el tiempo. Imaginad, ¿no? Lo que está suponiendo, ¿vale? Detrás de esto tiene que haber personas que desarrollen estos modelos, pero luego además los especialistas para realmente analizar esos datos. Pero va todo mucho más rápido. Aquí, por ejemplo, para identificar nódulos pulmonares, ¿no? Bueno, pues con estos algoritmos la búsqueda de nódulos va un 26% más rápido y son capaces de detectar hasta un 29% más de nódulos que si fuera la inspección manual, ¿vale? Mientras que antes se estaban perdiendo muchos de estos nódulos, ahora no. Otra aplicación, por ejemplo, es la monitorización, ¿no? Se está aplicando para los enfermos que están en la sala. Están monitorizados y van a un ordenador. Ese ordenador tiene un modelo. Ese modelo ha aprendido con los datos de temperatura, presión, los datos que se monitorizan en una sala, en un hospital, ¿no? De forma que es capaz de saber si la evolución de ese paciente va a ser buena o si va a conllevar algún efecto algún problema adverso, ¿vale? Fijaros que ha conseguido, cuando se utiliza, reducir el problema o la existencia de estos problemas en un 35%. Pero es que las paradas cardíacas se han disminuido en un 86%, porque es todo mucho más rápido. ¿Sí? ¿Os dais cuenta? Es decir, llega directamente esos datos monitorizados al ordenador y el ordenador es capaz de decir evolución positiva, echando leches, hay que hacer algo con el paciente porque puede tener un problema. En la cirugía, seguramente que todos vosotros habéis oído hablar del famoso, uno de los más famosos, Da Vinci, alguno a lo mejor o algún familiar que ha sido operado. En este momento hay más de 7.000 robots instalados en diferentes hospitales en el mundo. Y en 2021 tuvieron lugar 1,8 millones de operaciones generales, ginecológicas, cerebrales, que se está utilizando para todos los tipos de operaciones. Quiero mostraros una que salió publicada el año pasado. Es la primera cirugía completamente automatizada o robotizada de un trasplante de pulmonar. Tuvo lugar aquí en España, en Barcelona, en el Valle de Tron. Claro, ¿qué pasa? Los trasplantes, digamos, tradicionales tienen que hacer una excisión de 30 centímetros. Prácticamente es todo el pecho. Eso conllevaba, claro, mucho tiempo de posoperatorio, problemas a lo mejor de infección, más sangrado. Lo que han conseguido, bueno, claro, veis el robot, pero está el cirujano moviendo los brazos del robot, ¿vale? Entonces, lo que se ha conseguido con esta cirugía robótica es disminuir a 8 centímetros. No es nada. Entonces, claro, han disminuido el tiempo en el postoperatorio, ¿sí? Y, por lo tanto, también el riesgo después de infecciones. Pero daros cuenta, soy a lo mejor un poquito pesada, está el cirujano o la cirujana ahí, ¿vale? Es decir, el robot por sí solo no hace nada. Se necesita gente que hagan estos robots, pero además luego para hacer el trasplante y saber dónde tenían que abrir, tuvieron que pasar bastante tiempo allí los especialistas para saber realmente dónde abrir y cómo abrir. Así que, tenemos miedo, y en parte es normal, ¿no?, a que las máquinas nos van a quitar el trabajo, va a disminuir en algunos sitios, por supuesto, pero os dais cuenta que necesitamos especialistas, porque si no, si ahí no está el cirujano o la cirujana, no hacemos nada, ¿vale? Y vamos a ver ahora aplicaciones, ¿no?, en lo que hemos llamado I+D, en concreto en el desarrollo de fármacos, que es un poquito, aquí a lo mejor me voy a entretener un poco más, ya que es mi campo más de experiencia, ¿no? Antes de empezar con las aplicaciones, quiero contaros esto para que seáis conscientes, ¿no?, de la importancia. Conseguir desarrollar un fármaco, es decir, que aparezca en la farmacia, lleva mucho tiempo. Es un proceso muy complejo. De hecho, se considera que es uno de los complejos industriales, de los procesos industriales más complejos que hay. Fijaros que de media
se tarda entre 10 12 años. Un coste de unos 2 billones de euros, ¿no? Y además con una tasa de fracaso muy elevada, dependiendo de la enfermedad, entre el 90 y 95%. Es decir, que desde todas las moléculas que tenemos, llegar al mercado como medicamento muy poquitas, ¿vale? Por lo tanto, durante todos estos años se han intentado desarrollar estrategias para que este proceso sea más fácil, ¿no? Pues lo que conocemos como bioinformática, que son técnicas computacionales, o reposicionamiento de fármacos, que se utilizó en la pandemia, que es utilizar los medicamentos que ya utilizamos para nuevas patologías. ¿Eso qué hace? Que disminuimos el tiempo, porque esos medicamentos son seguros y han pasado todas las fases preclínicas en animales y las fases clínicas. Entonces, cuando hemos identificado el compuesto que es activo, primero en modelos animales se prueba que es eficaz y pasamos directamente a fase clínica 1 o 2. Entonces, nos ahorramos mucho tiempo. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que continuamente se están intentando desarrollar estrategias para que ese proceso no sea tan complejo. Y en la última década, mejor dicho, se está utilizando la inteligencia artificial en todas las etapas. Desde la identificación de la diana terapéutica, me preguntaréis, ¿y qué es esa diana terapéutica? Vale, pues son las proteínas, las enzimas, los receptores que no funcionan bien y que son responsables de esa enfermedad, ¿no? Es esto más o menos. Bueno, como podéis ver, espero que la divulgación se vea un poquito mejor porque el arte no, pero esto intenta ser una proteína, ¿vale? Entonces, veis, tenemos aquí, ¿vale? Pues las hélices, láminas beta, es una secuencia de aminoácidos, se pliega y conseguimos la estructura tridimensional. Entonces, hay que identificar la proteína que no está funcionando bien para después, el siguiente paso es identificar ese compuesto inicial que tiene actividad. ¿Y eso qué significa? Esta proteína está funcionando, ¿vale? Y no funciona bien, como os digo, provoca la enfermedad. Pues yo tengo que identificar a un mecánico que venga aquí al centro activo, a su centro de máquinas, que llegue aquí, se ancle y pare la proteína, ¿vale? Por ejemplo, en la acetilcolinesterasa, en la enfermedad de Alzheimer, lo que está haciendo es necesitamos el neurotransmisor, acetilcolina. Y la acetilcolinesterasa lo que hace es hidrolizar. Esa es su tarea. Lo hace bien, en condiciones normales, ya está. ¿Qué pasa en los enfermos? Que va a una velocidad mucho más rápida. Y entonces está hidrolizando acetilcolina, que es el neurotransmisor que necesitamos para que se comuniquen las neuronas. Claro, pues uno de los medicamentos que hay es, vale, el medicamento llega aquí y paro. Que la acetilcolinesterasa deje de hidrolizar, ¿vale? Eso es lo que conseguimos con estos compuestos. Bueno, pues desde esa identificación, la identificación del prototipo, hasta después la optimización, las fases preclínicas y, como os he dicho antes, las fases clínicas. Ahí, en todas esas etapas, se está utilizando inteligencia artificial. Pero en el primer paso, ¿no? Identificación de la diana y validación. Seguro que habéis oído, hará 2 o 3 años, AlphaFold de DeepMind. Esta plataforma, software, lo que me permite de forma muy rápida es, a partir de esta secuencia de aminoácidos, ¿vale? Que es así la proteína, tener en cuestión de segundos la estructura tridimensional. Esto ha abierto una puerta, no os podéis imaginar, para el desarrollo de fármacos, porque tener esa estructura tridimensional, no conocerla. No es fácil. Experimentalmente se hace por rayos X, pero tienes que obtener los cristales y se trata bastante tiempo de dinero. Ha habido una evolución igual increíble en este campo y ya hay otras estrategias, pero sigue siendo costoso. Y además no todas las proteínas cristalizan bien. Bueno, así que no es algo tan rápido. Entonces, esto ha abierto la puerta a tener, como os digo, una proteína en cuestión de minutos o segundos, ¿no? Vemos aquí unos ejemplos. Bueno, perdonad. Hecho. Tenemos el algoritmo, tenemos el aprendizaje profundo, Deep Learning. Le han dado hasta cientos, todas las estructuras que había cristalizadas. Entonces le han dado la secuencia y la estructura. Y la red neuronal ha aprendido a que cuando ahora yo le doy una secuencia nueva, es capaz de predecirme la estructura tridimensional, ¿vale? Aquí veis algunos ejemplos.
Este de la izquierda es la cristalográfica, la experimental, y allí es la predicha por AlphaFold. Veis que son iguales. Aquí abajo vemos la confianza del modelo, es decir, que el azul es que podemos confiar en él más de un 90%. Bueno, veis que prácticamente es idéntico. En esta otra tenemos la estructura dimérica. La estructura dimérica significa que esta proteína se está interaccionando con otra como ella, con otra cadena, ¿vale? Formando una jerarquía superior. Si esto es la estructura tridimensional, la dimérica ya estamos en la estructura cuaternaria, ¿vale? Pero para el caso, eso no nos viene ahora, simplemente para que sepáis que es dimérica. Y esta es la predicción, ¿vale? Y esa es la estructura cristalográfica. Mirar la superposición de las dos. Es idéntica. Hay cierta variación, veis en esa hélice, o bien en las zonas que se denominan loop, que no tienen esta estructura secundaria y entonces son mucho más movibles y es más difícil de predecir su estructura, ¿no? Pero es increíble. Os voy a contar ahora en el paso de optimización, identificación y optimización de ese hit, ¿no? Y es un ejemplo de mi grupo de trabajo. Nosotros trabajamos en el desarrollo de fármacos multidiana para Alzheimer. La pregunta que me tendríais que hacer es, ¿qué es un fármaco multidiana? Vale, os he dicho que este fármaco viene aquí. Pues en enfermedades tan complejas como el Alzheimer, y es multifactorial, es decir, que hay muchas proteínas involucradas, una estrategia es desarrollar un fármaco que vaya de forma paralela a esas diferentes proteínas, ¿vale? Pues nosotros trabajamos con algunas de las que son más importantes, por ejemplo, el sistema colinérgico, butiril, receptores y beta-secretasa. Entonces, nuestros compuestos, nuestro hit, de hecho traigo aquí uno para que lo veáis, ¿ves? Es esto. Vale, tenía buena actividad en butiril. ¿Qué significa actividad? Es decir, que es capaz de llegar a su centro activo y pararla, ¿no? Cuanto más pequeño es este valor, mejor, porque es la concentración, es la cantidad que necesitamos de esto para que pare al 100% la actuación de la proteína, ¿vale? Entonces, cuanto más pequeño, mejor. Vale, son bastante buenos. A nivel de receptores cannabinoides también, pero si os dais cuenta, aquí, en la beta secretasa que os digo, no tenemos esos valores. Lo que tenemos ahí es un porcentaje de inhibición, porque el primer ensayo que se hace es, vale, a una cantidad determinada, que son 10 microgramos, perdonadme, vamos a ver el porcentaje de inhibición que ¿vale? Para parar esta proteína. Entonces veis que es muy bajo, es que prácticamente ninguno llega al 50%, es decir, que estos sí que eran inhibidores de la butiril, pero no eran capaces de inhibir la beta-secretasa. Claro, ¿qué hicimos nosotros? De forma virtual propusimos, porque daros cuenta que ese es el esqueleto, el corazón, ¿vale? Pero tenemos 3 posiciones donde pueden ir diferentes grupos y modular la actividad. Claro, las variaciones, las combinaciones son infinitas. Entonces nosotros de forma virtual hicimos una base de datos con posibles modificaciones. No la íbamos a sintetizar toda porque mucho tiempo y dinero, que entendéis que no, que los grupos pequeños en España no tenemos dinero para hacer tantas moléculas, ¿vale? Y dijimos, bueno, vamos a utilizar inteligencia artificial. Vamos a hacer que un modelo aprenda con inhibidores, con compuestos que ya hay, ya están, que aprenda ese modelo y después utilizarlo para cribar nuestra quimioteca, ¿vale? Es decir, que cuando le vamos a dar una nueva molécula, me va a predecir la actividad. Y eso es lo que hicimos. Bueno, el modelo fue aprendido, ¿no? O aprendió con moléculas, más de 200 moléculas, que eran algunas inhibidoras, otras no tanto, con todo tipo de, o un rango grande desde activos a no activos. Y además la etiqueta, si os acordáis del aprendizaje supervisado que os he contado antes, nuestro profe es esta propiedad, ese es el agente externo, ¿vale? Es decir, era la estructura química, que sería esto, y le decíamos, este es activo, este no es activo. Luego además tuvimos que validarlo, claro, con moléculas que no había aprendido. Se tienen que estudiar un montón de algoritmos, porque no solamente encuentras el primero, ¿no? A primera vista, vaya. Entonces, tuvimos que estudiar un montón de modelos hasta encontrar aquel modelo que realmente se ajustaba bien y era capaz de predecir con una fiabilidad buena. Es el modelo que os enseño aquí y, como veis, tiene un 85% que era capaz de clasificar correctamente si eran inhibidores de la beta secretasa.
¿sí? Entonces, muy bien. Cuando ya vimos que este modelo era lo suficientemente bueno, lo que hicimos fue, vamos a cribar, vamos a pasar nuestros 100 compuestos virtuales por este modelo. Nos da un ranking del mejor al peor. Y lo que hicimos fue sintetizar los 10 primeros, ¿vale? Que son estos que están aquí. Excepto el primero y el último, que no presentaban actividad, los demás presentan actividad. Y 5 de ellos muy, muy buenos, ¿vale? Es decir, que conseguimos moléculas que ahora sí que eran inhibidores de la butililcolinesterasa, inhibidores de la beta-secretasa, además de los receptores, ¿vale? Optimizamos esa propiedad, ¿vale? Aquí os muestro, esto es de un informe del año pasado, porque claro, la pregunta que me vais a hacer, y por lo tanto me adelanto, es, muy bien, me estás hablando de la inteligencia artificial, que es maravillosa, pero ya tenemos fármacos. Hay muchas empresas biotecnológicas trabajando en este campo, ¿vale? Las que veis aquí, he marcado estas 3, hay las dos primeras, ya está el fármaco en el mercado, ¿vale? Y aquí esta última, por ejemplo, ha pasado, que es una vacuna, ha pasado ya a fase clínica 3. Así que sí, que están dando desarrollo. Pero además, os he puesto aquí este puntito. Esta empresa es Scientia, siempre me cuesta un montón decirlo, es un spin-off de la Universidad de Oxford. Y trabaja además en diferentes, como veis, áreas terapéuticas. Pues tenía un compuesto que pasó a fase clínica 1, pero en fase clínica 1, que se estudia en voluntarios sanos para ver dosis, toxicidad, se ha caído, ¿vale? Eso puede pasar. Pero ¿qué es lo interesante? Que desde que identifican la molécula, ¿vale?, la proteína, hasta que llega a fase clínica, han pasado solo 12 meses. ¿Os acordáis que antes os he dicho que es un proceso muy largo? Normalmente hasta llegar a fases clínicas estamos hablando de 4 años, depende, 5 años. Aquí 12 meses. Se ha caído, que no, ya está, es tóxico, pero va todo mucho más rápido. De hecho, ya tienen ya tienen otra molécula en fase 1, ¿vale? Porque esto era para esquizofrenia. Veis que se acelera todo. Aquí vemos el impacto que está teniendo la inteligencia artificial, ¿no?, en el desarrollo de fármacos. Es el mismo informe que os digo del año pasado. Lo que ponen son 3 posibles escenarios. Identificar la molécula desde el principio, ¿no? Primero tenemos que identificar la proteína, sería todo el proceso. Optimización, que es lo que yo os he contado, que hemos hecho en mi grupo. O bien reposicionamiento. Si recordáis, el reposicionamiento es utilizar los medicamentos que ya conocemos para nuevas patologías. Y está en el tiempo y ver el impacto. La parte de arriba es desarrollo tradicional y abajo inteligencia artificial. Veis que prácticamente hay una reducción tanto en tiempo como en coste casi de entre el 40 y el 50%. Es bestial, ¿vale? Es decir, conseguir que en lugar de 10 años, pues conseguir un medicamento en 5, con un coste de dinero que es importante, ¿no? Aquí es algo parecido, pero sabéis, lo que hacen es ver el impacto, analizarlo fase a fase. Entonces, veis, igual, para la primera molécula el impacto es medio, optimización tiene un impacto muy elevado en el proceso de optimización, igual que nos pasó a nosotros con nuestro hit, ¿no? O en reposicionamiento, que veis igual, es un impacto medio a lo largo de todo el proceso, ¿vale? Para finalizar, me gustaría o hacer un tipo de resumen, ¿no? Teniendo en cuenta o explicándoos las ventajas que ya hemos ido viendo, ¿vale? Mejora de atención al paciente, es decir, habéis visto que hay una reducción en los tiempos, una mejora en la identificación de patologías. Mejora, por lo tanto, pues en diagnóstico y tratamiento, ¿vale? Pero además, claro, disminuimos los tiempos, esto tanto en la clínica como, por ejemplo, en el desarrollo de fármacos, ¿sí? Lo que conlleva reducción de coste, que es muy importante. Y no quiero dejarme olvidado que también se disminuyen los animales que se utilizan en experimentación. Cuando se desarrolla un fármaco, se tiene que probar primero para ver si son activos en un modelo animal, pero luego
es lo que conocemos como fases preclínicas. Antes de ir a humanos, se tiene que ver que no son tóxicos en animales. Normalmente se prueba además en 2 especies, ¿no? Perdón. Por ejemplo, perro suele ser y rata a lo mejor. Aquí los monos en España no se utilizan, pero en otros sitios también. ¿Qué pasa? Que con esto disminuye el número. Los tenemos que utilizar, ¿vale? Porque es necesario para pasar a fases clínicas, pero se disminuye el número de animales, que eso es importante, ¿vale? Pero por supuesto, desafíos. Había muchos desafíos. Aumentar y mejorar la interpretabilidad de los modelos. Significa, por ejemplo, los modelos que os digo para predicción de enfermedades, ¿no? Pues hay otro modelo que es para predecir si una radiografía del tórax es normal o es no normal. Lo que yo quiero es que me diga no solamente no es normal o es normal, sino que me diga por qué no es normal y cómo hemos llegado a esa conclusión. Imaginaros en el caso, que esto no es salud, alguna vez nos lleve algunos disgustos, cuando nos deniegan una hipoteca. Hay un algoritmo detrás. Hombre, quiero saber por qué me has denegado el crédito, cómo has llegado a esa conclusión. Eso es la interpretabilidad, la explicabilidad de los modelos. Se está trabajando mucho en ese campo. Desarrollo de una inteligencia artificial sin sesgo. ¿Qué significa? El modelo aprende con los datos que les damos. Si esos datos están sesgados, no le damos toda la información, el modelo al final, evidentemente, tiende a lo que él ha aprendido. Os pongo un ejemplo. Para predecir ataques del corazón, la sintomatología de las mujeres es diferente a la de los hombres, muy diferente. Si el modelo solamente se le da con los síntomas de los hombres, evidentemente no me va a predecir bien. Una mujer va a sufrir un ataque. Por lo tanto, le tengo que dar datos equilibrados, ¿vale? Eso es lo que significa desarrollar una inteligencia artificial sin sesgo, pero es importante en todos los ámbitos, ¿vale? En todos los ámbitos donde se está aplicando la inteligencia artificial. Y por último, aumentar, ¿no?, la confianza de la sociedad en la inteligencia artificial. Como os digo, tenemos fascinación, pero a la vez tenemos ese rechazo y ese miedo a lo que va a suponer la inteligencia artificial. Pues en algunos casos supondrá a lo mejor una pérdida, una reducción de trabajo, pero aparecerán otros tipos de trabajo. Y en salud estáis viendo que, que es un impacto tremendo, ¿no? Por lo tanto, espero que con esta charla os haya conseguido comunicar, ¿no?, que realmente la inteligencia artificial, las aplicaciones van más allá, ¿no?, de robots asesinos que nos han mostrado siempre en la televisión. ¿De acuerdo? Así que nada, muchas gracias. Espero que ahora me empecéis con un montón de preguntas. ¿Vamos? ¿Cómo estamos en España respecto de otros países? Tenemos un nivel muy bueno. Es que en investigación, parece que estoy tirando algo a mi tejado, pero es que en investigación tenemos un nivel muy bueno. Es verdad que, bueno, habéis visto ahí las empresas, no hay ninguna española, porque cuando ya pasamos a un nivel más superior de desarrollo nos cuesta más. Pero tenemos grupos de tanto robótica, inteligencia artificial en niveles muy competitivos. Bueno, has visto la operación de robótica, es verdad que es con Da Vinci, pero era español y se está trabajando mucho. Pero bueno, ahí ya nos meteríamos en otra discusión. El asunto después viene en extrapolar ese trabajo, igual que pasó, por ejemplo, con las vacunas durante la COVID, ¿no? Había grupos muy buenos, 3 de ellos en el CSIC, pero se han quedado ahí, se han quedado ahí porque después toda la maquinaria, pues, posterior nos cuesta. Más. Quería preguntar una cosa. Yo soy de los informáticos de la SUB. A detectar que el signo donde estaban y eso es algo vida. Siempre me he preguntado una cosa, todo esto, lo que mencionaba, el tema de
trabajo. Pero sí, te voy a preguntar a ti cómo ves, ¿no? Te hace nada que ver las trabajos. Pero no deberíamos de plantear una sociedad de la salud mental, pasar a por trabajar menos aprovechando esta inteligencia artificial y no tener que ser esclavos de estar 8 horas en una silla, ahí porque sí, para poder, no sé, o sea, llegar a fin de mes, alimentarte, bla, 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 bla. Estoy completamente de acuerdo. Creo que tenemos miedo, ¿no? A lo que puede suponer que de desaparición de trabajos. Pero imagino que si no fue algo parecido, pero yo creo que sí, con la revolución industrial, ¿no? Aquí eso es otra revolución. Deberíamos saber sacar provecho de esas aplicaciones. Por ejemplo, con todos los modelos para predecir las patologías o enfermedades. Estás quitando trabajo a lo mejor más rutinario al especialista, ¿no? Que además puede cometer errores, porque todos los podemos cometer, y simplemente, o no tan simplemente, dedicarse a esas personas, a esos pacientes que realmente tienen la enfermedad. Entonces, estás disminuyendo el trabajo. Estoy completamente de acuerdo que se debería hacer un esfuerzo por explicar todos los beneficios de la inteligencia artificial. Y lo que no son beneficios, la culpa no es de la inteligencia artificial, es del ser humano. Siempre somos capaces de ver el lado o sacar el lado negativo de algo. Entonces creo que ahí es donde se tiene que hacer el esfuerzo. Y tú lo has dicho, además es que los últimos años está el famoso burnout, que es que la gente se está quemando con los trabajos porque estamos estresados. Entonces vamos a explicar para tener una vida mucho más fácil. Ya, déjame un micro, por favor. Es que me dicen que no se oyen bien las preguntas. Pues está el micro ya arriba. Y así. Decirte que hace mucho creo que se habla un poco también sobre el tema de la legislación. Así un poco para un poco poner Límites. control, algo libre. ¿Cómo podrías decir cómo nos encontramos en este momento legislar en base a eso? Y realmente yo no. Pues un poco si puedes resumir la legislación vigente que existe un poco a nivel nacional o internacional, un poco de la evolución de la inteligencia artificial. Yo no soy experta en la parte de legislación, ahí no te puedo decir mucho. Sí, se está trabajando en los últimos años, de hecho necesita igual grupos, en toda la parte de legislación y ética asociada a la inteligencia artificial, porque es uno de los campos que tenemos que evolucionar más. Y ahí no lo he puesto y es un fallo, pero evoluciona. No. Pero es justo en toda la legislación y ética, definir bien esos límites, que no haya siempre, zonas, ¿cómo llamarlo? Gaps, ¿no? Claro. Donde se puedan cometer, atrocidades. O aplicar de forma activa. Claro, de hecho, pues ahora, preparándome la charla, he leído que no había oído esa palabra, excepto yo para las películas, ¿no? Robots asesinos. Pero es que ya está. ¿Qué son los robots asesinos? Llevan armas químicas, armas físicas. Eso es lo que no se debería, claro, eso es lo que se debería regular. Es decir, que realmente existen esos robots asesinos y han dejado de ser fantasía para pasar a la realidad. Es ahí donde hay que hacer un esfuerzo importante. Pero no te puedo ayudar más, no te puedo, porque no soy experta en eso. Sí, yo también creo que uno vaya avanzando todo esto, pues también se pondrán medidas en cuanto a la legislación. Claro, pero deberíamos, vamos a decir, no hacerlo de siempre. Una vez que pasa algo, legislar, ¿no? Yo creo que nos estamos dando cuenta del poder que tiene la inteligencia artificial. Vamos a ponernos a trabajar ya
y a legislar ya mismo, no cuando sea demasiado tarde, que en mi opinión creo que es lo que hacemos siempre. Yo te iba a preguntar también en línea de salud mental. El otro día me enteraba de una noticia que llama poderosamente la atención, y es que en España el mayor número de muertes a fecha de hoy se produce por suicidios de jóvenes de menos de 30 años. El tema de la salud mental es algo que está preocupando muchísimo a todos los países, ¿no? En un documental el otro día veía avances de la IA en temas de salud mental. ¿Cómo estamos en España a este nivel? ¿Qué avances estamos teniendo? ¿Hacia dónde estamos yendo? Y cómo la IA, por ejemplo, aunque no estemos avanzando, podría ayudar en este tipo de situaciones, ¿no? Pues se está avanzando en el desarrollo de estos modelos para poder identificar lo antes posible, ¿no?, esa evolución. Pero también en cuanto la palabra sería robotización, más es en estos modelos virtuales también se está avanzando. Lo que hacen es que trabajan desde por ejemplo, para la esquizofrenia, para diferentes enfermedades, se trabaja desde lo virtual. Te metes como con las gafas y todo, y se está trabajando también ahí para intentar mejorar esa salud mental. Pasa que yo ahí creo que la inteligencia artificial puede ayudar, pero de mi opinión personal. Deberíamos enfocarlo, ¿no? Se debería intentar enfocar desde otro lado. Es decir, si chavales de la juventud, que leí igual hoy hace unas semanas, siente que está peor que sus padres, se siente que el mundo no es su lugar, cuando antes no era así. La gente joven no tenía problemas y era feliz, pues es que algo estamos haciendo mal como sociedad. Entonces es ahí donde la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero tenemos que analizar qué estamos haciendo. Estamos haciendo mal. Ir a la causa. Ir a la causa, raíz. Ir a la causa, efectivamente. Es decir, yo, por ejemplo, una son las redes sociales. Mis hijas lo saben, soy muy pesada y entonces estoy todos los días porque creo que es un problema grave y que la inteligencia artificial puede ayudar ahí, pero creo que sería poner, en mi opinión, parches. Tenemos que ir a por qué está pasando eso. Porque resulta que niños con 17, 18 años o más joven se están quitando la vida. Pero está ayudando para justo el diagnóstico temprano. Sí, bueno, gracias por la presentación. El volumen de datos, evidentemente, parece que es importante, muy importante para conseguir esa sensibilidad y especificidad que nos decías. Ahora, el algoritmo, ¿cómo se construye? ¿Nos puedes explicar un poco cómo se articula esos datos para producir? Claro, tú le das, tienes un montón de datos, ¿no? Si es el supervisado, tienes, por ejemplo, las imágenes y la etiqueta. Entonces, lo que hace es encontrar un modelo que se ajusta, que es capaz de ajustar esos datos. Cuando digo ajustar, ¿qué es? De encontrar la relación entre esos datos. No solamente es un modelo, sino que hay diferentes algoritmos y intenta encontrar ese algoritmo para explicar esos datos. ¿Vale? Que esa imagen, claro, tienes que procesarla. Lo va a procesar porque es una imagen, entonces al final lo que hay que darle los datos procesados, datos numéricos, y ver luego cómo esta imagen va con el dato, con la etiqueta. Entonces, intenta la máquina, el ordenador, encontrar, ajustar ese modelo para que me explique eso. Una vez que he aprendido, ¿vale? Es decir, que ya es capaz de decir, esto es un perro, esto es un gato, pero date cuenta que he aprendido con los datos que le hemos dado. ¿Vale? Ahora hay que ponerle en una situación normal, ¿no? De la vida normal. Es decir, ahora te voy a dar imágenes completamente nuevas y voy a ver si la etiqueta, ¿vale? Y voy a ver si eres capaz de predecirme si es un perro, si es un gato o si es un melanoma. Entonces, los algoritmos ya están desarrollados. Luego hay grupos de investigación que están desarrollando nuevos algoritmos, pero ya están desarrollados. Por ejemplo, son redes neuronales y van trabajando, ¿vale? Porque son nodos especializados y van trabajando en
analizar esos datos. ¿Sí te he explicado? Bueno, yo precisamente la pregunta iba dirigida ahí, ¿cómo se construyen sus algoritmos? ¿Con qué reglas? ¿Con qué estructura? Porque el dato lo tenemos millones de datos. No, el dato, claro, el dato va después. Los algoritmos se han construido antes, ¿vale? Hay algoritmos, de hecho la gente se está trabajando, por ejemplo, pues todos los algoritmos generativos son desarrollos, ecuaciones matemáticas basados, lo que intentan es basarse en nuestra forma, ¿no? de aprender y de razonar. Pero son ecuaciones matemáticas. Se van montando las redes neuronales. Antes eran redes neuronales, o hace años, décadas, y eran sencillas. Una entrada, una capa, 2 capas, con nodos donde está la ecuación matemática y una salida. Ahora, ¿qué han hecho? Son muchas capas con esos nodos, que son nuestras neuronas, ¿vale? Por así dejarlo, vienen de funciones inteligentes y van interaccionando. Me suena raro. Van interaccionando entre esos nodos como hacemos nosotros. Son modelos, son ecuaciones matemáticas. ¿Por qué filosofía? Para conseguir lo que se persigue. Claro, en función de lo que queremos aprender o de lo que queramos identificar. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, para la inteligencia artificial generativa, que es la que está detrás de ChatGPT, o nosotros lo utilizamos para diseñar nuevas moléculas. Es otra forma, es otro algoritmo, no tiene nada que ver con el supervisado. Lo que se intenta, pero siempre aprendes de grandes cantidades de datos que queremos hacer en este caso. Por ejemplo, que yo tenga una molécula completamente nueva. Entonces se desarrollan esos algoritmos, esas ecuaciones, para que sea capaz de enfocarse en lo que quiero, que es explorar todo un espacio químico enorme y que me coja diferentes trozos de molécula. O bien, por ejemplo, para Ameca. Ameca igual tiene ChatGPT 4.0. Es generativa, es decir, le llegan los datos, la voz, los procesa y es capaz de generar una respuesta. Entonces, depende del objetivo final de esos algoritmos. Yo quería preguntar si ya hay iniciativas o cómo la inteligencia artificial puede ayudar a establecer el origen de las enfermedades y se está usando para ello, ¿no? Estudios de manera más holística, ¿no? No tanto dirigida a ver la causa de la enfermedad relacionada con un órgano concreto, ¿no? A deficiencia de ese órgano, sino a nivel del organismo, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar ahí? Sí, se está haciendo, lo que funciona son tipo redes donde se conectan, por ejemplo, enfermedades, genes, proteínas, toda esa información, de forma que es capaz de sacar conclusiones, patrones de qué vías están funcionando mal, qué patologías me dan. También se meten además los fármacos. Entonces, sí, justo es que además, con toda esa información, por ejemplo, el aprendizaje profundo es capaz de sacar patrones mucho más. También está funcionando, pues, metiendo ahora datos de los diferentes órganos. Tienes que ir metiendo mucha cantidad de datos y ver las relaciones, ¿no? Después analizar las relaciones que existen entre esas diferentes informaciones. Los robots también son animales, pueden ser animales. Os he puesto ahí que pueden ser con apariencia animal. De hecho, fíjate que en el primer robot que os he mostrado del año 30, un año después, unos meses después, construyeron como una mascota, que era un perro. Y también caminaba el perro, no sé si conseguía ladrar ahí de ella, pero sí, pueden ser también animales. Y además se están utilizando mucho para toda la robótica asistencial. Que les dan también cariño. ¿Y en España se ha hecho alguno?
En España se ha hecho alguno, seguro. Ahora mismo no te sabría decir, pero sí, pues además hay grupos muy buenos en el robot, haciendo cosas muy Gracias.